tanto de la institución educativa como del ambiente laboral, piensen como, bueno, más allá de que esas, por ejemplo, las escuelas existan y tengan personal capacitado y demás, es como, bueno, no sé, tienen posibilidad de en invierno tener calefacción, tener ventanas, tener, bueno, todas las cosas que seguramente Carolina también nos podrían listar muchísimas más. Pero sí, bueno, sí, estufas, sí. Sí, las estrategias de cuidado también, no sé, los ambientes educativos y de salud sobre todo son muy propensos a producir sensación de burnout o quemadez en los trabajadores por las condiciones de estrés y las faltas de cuidado. Entonces van a ser un determinante enorme del proceso de salud enfermedad de las personas que allí se desempeñen. Después hay un apartado que es de agricultura y producción de alimentos, que ahí va a tener que ver con eso, cómo se producen los alimentos. Acá entra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con se me fue la palabra, con los ultraprocesados, es decir, con la calidad de los alimentos, el acceso a los alimentos que uno tiene. Incluso podríamos hablar si esa producción es propia o si no es propia, los modos de obtención de esos alimentos. ¿No puede ser que esa justo la parte de agricultura y toda la cuestión de la alimentación también, o sea, como que la asocian más a condiciones socioeconómicas que a condiciones de vida y de trabajo? Son condiciones de vida, pero lo mismo, o sea, siempre está bueno que le surjan estas preguntas o estas dudas o esto de asociarlo más, por esto que les decíamos, no pensar los niveles de forma fragmentada. Obviamente, la agricultura y producción de alimentos va a tener que ver con decisiones económicas, decisiones políticas en relación a qué alimentos se producen, en dónde, en qué condiciones se producen, si se utilizan agrotóxicos, si no se utilizan, a cargo de quiénes está esa producción de alimentos, etcétera, etcétera. Si existe o no existe una ley de etiquetado. ¿Se entiende? Sí, sí. Todo este nivel de condiciones de vida y de trabajo va a estar muy relacionado con el nivel de condiciones socioeconómicas y demás, porque ya va a estar como mucho más próximo al nivel, por ejemplo, de lo que tienen que ver con las políticas públicas. Entonces, cómo se regule esa producción de alimentos, cómo se regule la educación, cómo se regule la salud, ahí va a estar directamente relacionado. Por eso, a medida que vamos subiendo en el gráfico, es mucho más fácil como ver la relación directa con las condiciones más macro. Esto del trabajo y que está tan en debate en este momento, es como, bueno, no es lo mismo si hay políticas públicas que determinan cuántas horas trabajás, cuál es el salario acorde al trabajo que realizás, en qué condiciones tiene que darse ese trabajo y demás, que si no las hay. Si hay políticas públicas de acceso a empleo a personas que no tienen empleo o no tienen empleo formal, por esto de que decía Sol, de que hacen changas o que hay una situación de multiempleo y demás, o incluso si no hay políticas públicas para personas que hacen trabajo no remunerado, como es las tareas de cuidado, no podemos pensar, digamos, a estas condiciones de vida y de trabajo sin pensar en las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y demás. Claro. No es lo mismo que el periodo de prueba sea de 3 meses que de 8 meses. Si ya se estaba tomando la práctica de contratar a alguien y a los 2 meses y 29 días despedirlo, ahora que son 8 meses es mucho más fácil, porque no es tan estresante reiniciar la búsqueda laboral para las empresas. Uh-huh. Bien, después del otro lado tenemos, por ejemplo, el apartado de agua y saneamiento, que eso tiene que ver con
si hay una conexión de agua de red o no, si hay agua potable o no. No es lo mismo tener el caño de agua que llega a tu casa que tener un camión de cisterna y tener que salir con el bidón de 200 litros a llenarlo. Las condiciones de ese agua, las posibilidades de poder cuidar el agua. De hecho, siempre hay como un ejemplo que traigo de que las campañas de descacharreo muchas veces son complicadas porque hay un montón de lugares, sobre todo donde hay barrios populares o zonas más rurales, donde el agua se conserva en cacharros, en ollas, en barriles para consumo personal. Entonces no es tan sencillo decir no acumules agua, porque muchas veces ese agua es utilizado para otras cosas. Entonces es necesario tener esto en cuenta para ver, no sé, proponer otras estrategias de prevención o cómo complementarlas. Del mismo modo que en la clase pasada decíamos como el momento COVID no era tan simple como decir como, bueno, lavate las manos en lugares donde no había acceso al agua para hacerlo. O sea, como, bueno, ¿cómo podemos decir como, bueno, hay que prevenir de esta forma si no están, digamos, las herramientas como el acceso al agua para poder prevenir? Y cuando se juntó, tipo, el final de lo que fue el aislamiento, pero todavía, digamos, continuaba la pandemia de COVID con el verano y el dengue, era como, bueno, tenés que tener agua para lavarte las manos, pero no la podés juntar en recipientes porque hay más posibilidades de que se desarrolle el mosquito del dengue. Bien. Después, otro de los apartados es servicios de atención de salud, que esto sí retoma un poco lo que ya vimos con el campo de salud, que tiene que ver con el acceso y la disponibilidad de los servicios de atención, ya sea geográficamente, es decir, la distancia que uno tiene que recorrer para llegar a ese efector, si hay salud pública y gratuita o no, si hay efectores de todos los niveles de complejidad que sean necesarios, si hay la cantidad de profesionales, si esos profesionales reciben una remuneración adecuada para que luego eso se traslade un poco en la calidad de atención. También en lo que dijimos la clase pasada en cuanto al acceso desde el lado más bien simbólico o cultural, es decir, que los profesionales de la salud y quienes trabajan en esos establecimientos reciban adecuadamente con un trato respetuoso, respetando la confidencialidad, la intimidad de todas las personas que se acercan, la disponibilidad de recursos, porque si tenés un centro de salud a 2 cuadras, pero ese centro de salud no tiene las vacunas que te tiene que ofrecer, no vale mucho la pena, o sea, no hay algo que está fallando. Entonces es ver como toda esa complejidad del sistema de salud. Que haya turnos y todas las cosas que se nos pueden ocurrir, que son miles. Y por último, y no menor, el apartado de vivienda, que bueno, lo estamos viviendo como a flor de piel. No es lo mismo tener casa propia que no tener, que estar alquilando, la duración del alquiler, el valor del alquiler, las condiciones de infraestructura, tener un piso de cerámica o tener un piso de tierra, tener un techo de tejas o tener un techo de chapa, la cantidad de personas que viven adentro de esa vivienda, las condiciones de hacinamiento, el tener una conexión eléctrica, por ejemplo, bien instalada o no, que son cosas que quizás une por ser estudiante de la universidad y eso muchas veces se da por sentado, pero hay gente que vive con las paredes electrificadas porque no pueden acceder a una conexión eléctrica adecuada y cuando llueve la pared se electrifica. Y la gente se electrocuta. Si hay protección en altura. Y un montón de variables más que podemos analizar dentro de lo que es la vivienda.
Bien. Por último, que lo mencionamos bastante, ahora lo retomamos, está el nivel más macro, que le faltaría el políticas, sería condiciones políticas, socioeconómicas, culturales y ambientales. Ya que lo mencionamos tanto, antes de que lo expliquemos más y demos más ejemplos, ¿alguien quiere retomar alguno de los temas que tocamos en alguno de los otros niveles y relacionarlo con las condiciones políticas, socioeconómicas, culturales y ambientales? Y el acceso a la vivienda con la ley de alquileres, que es la más directa. Bien. Sería ahí condiciones políticas, ¿sí? Socioeconómicas. Bien. ¿Qué más? Todas se relacionan, esto que hablábamos de la identidad de género con acceder al trabajo y poder acceder a un plan social, es como que todo se va relacionando. Uh-huh. Bien. ¿Y con condiciones ambientales? ¿Se les ocurre algo? Sí, con las quemas. Más lo rural, se me viene a mí el tema de... siempre tiro para el lado de educación porque, bueno, voy por ese lado, pero... qué sé yo, las escuelas que están como las más rurales, ¿no? Que por ahí no tienen agua o que no tienen condiciones para que los chicos puedan llegar. Bien, eso por ahí tendría... Dale, Sol. Vamos a decir lo mismo. Eso lo podríamos relacionar con el nivel de condiciones de vida y de trabajo. ¿Qué cosas podrías relacionar a nivel esto, como más macro, lo ambiental, pero pensado como más estructural todavía, o que tenga que ver con las políticas públicas, con el rol del Estado? Puede ser lo que se había planteado de dar protectores solares. ¿A eso se refiere condiciones ambientales o estoy yendo por otro lado? Con cuestiones ambientales... Yo voy más por el tema de contaminada, que habíamos hablado hoy más temprano. Yo lo pensaba desde el lugar de que de repente hay una escuela en el medio del monte y no hay caminos adecuados para poder llegar a esa escuela. Entonces estaría faltando infraestructura de caminos o de lugares de transporte que lleguen para que esos chicos puedan llegar con mayor facilidad. Bien. Ahí un poco tiene más que ver con cuestiones de decisiones políticas, de que no generan esos caminos, o puede ser como económicas también, de, no sé, en ese municipio el dinero que se destina a eso también y demás. Pero en ambientales podemos pensar, por ejemplo, en la crisis climática actual, ¿sí? Que tiene origen, digamos, en un montón de cuestiones que tienen que ver con el estilo, con los estilos de vida y con las condiciones de vida. Podemos pensar desde un estilo de vida, desde la contaminación que generamos individualmente, hasta, no sé, las condiciones de vida, y creo que Ian me parece que iba a decir algo ahí, pero se superpuso en relación a la agricultura y la producción de alimentos, ¿sí? Las quemas que se realizan para sembrar, no sé, soja o lo que sea. Y lo que se genera, digamos, en las condiciones ambientales. Claro. También podemos pensar, por ejemplo, como comentaron en el chat, que fue Nora, ¿no? Las sequías. No sé si vieron las noticias de las sequías intencionadas. Eso es una locura, por ejemplo. ¿Cómo? ¿La sequía? Claro, intencionadas, que hay como ciertos agricultores que no quieren que sus campos caigan
lluvias, digamos, por ciertas cuestiones que no me acuerdo, pero que tienen como unos cañones que disparan al cielo para desactivar a las tormentas. Es una locura, si lo ponen a ver. Y en áreas como de mucha sequía, donde se está esperando que llueva hace un montón de tiempo por otros intereses de otros agropecuarios, digamos, más chicos, obviamente. Claro. Bueno, puede pensarse, creo que a esta altura son más de 1000 hectáreas las que se están prendiendo fuego en los alerces también. En zonas de, mira. Bien. En este caso, quizás para aclarar, en este caso, como está desglosado condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y demás, lo ambiental sí por ahí pueden reducirlo un poco más al ambiente físico-químico, por así decir, como al ambiente tradicionalmente como lo entendemos. Por ahí es más fácil. Por eso lo estamos llevando hacia lo que es el cambio climático, los que son los medios de producción y la contaminación. Yo lo que no entiendo es, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿sería el rol del Estado? No solo del Estado, sino pensarlo como desde todo quizás el lobby empresarial y de grupos de poder que tienen que ver con lo que es el cambio climático. El cambio climático no es solo el Estado, no es solo Argentina, sino que es, no sé, los gases de efecto invernadero, todo, o sea, como todo lo que tiene que ver el actuar del hombre y las empresas con la producción. De todos modos, o sea, le preguntamos así como ejemplo qué se les ocurría para ver si se estaba entendiendo. O sea, siempre vamos a hablar del nivel de condiciones políticas, socioeconómicas, culturales y ambientales. Y muchas veces no lo vamos a poder separar. Sí, podemos pensar en lo ambiental como un desastre natural porque hay una zona que, no sé, que se generan tsunamis, pero también vamos a pensar en las condiciones políticas y económicas de cierta producción, digamos, de esto que decía Sol,